Bueno, hola a todos, buenas noches, gracias por venir. Bueno, como ya saben, obviamente hoy vamos a estar hablando de cultura libre. Cultura libre justamente es una de las líneas estratégicas que ha emprendido el Martadero, porque creemos de especial relevancia que se trabaje esta línea no solamente en el aspecto artístico, sino en el aspecto cultural. Justamente por eso aprovechar este foro de debate bajo la lupa que tiene que ver con cuestiones que nos afectan socialmente a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, vamos a ver justamente, la idea es poder presentar qué es esto de cultura libre, de qué se trata cuando hablamos de cultura libre. Es ya una expresión justamente que se está usando desde hace más de 20 años para hablar de una cosa muy importante, que es el compartir. Es decir, todo esto trata desde múltiples visiones, desde un hecho de derechos de autor, desde un hecho de gestión del conocimiento, desde el acceso a nuevas formas de pensar, y todo tiene que ver siempre con este tema del compartir. Es decir, cómo queremos justamente crear estas sociedades, si las queremos crear desde restricciones y desde la inaccesibilidad al conocimiento, o planteamos justamente que es compartiendo como nos hacemos más rico. O sea, compartiendo todo lo que sabemos hacer, no solamente las cosas que producimos, sino también ese saber hacer. Entonces, un poco para contextualizar y que tengamos también la idea es que puedan salir de aquí con una idea bien clara de qué es exactamente cultura libre. En el 2004, Lawrence Lessig, que es el fundador de Creative Commons, escribe el libro Free Culture. Es importante justamente mencionarlo en inglés porque ocurre algo que no ocurre en español, y es que free significa gratis y significa libre. Entonces, justamente se tuvo que trabajar muchísimo en explicar que cuando hablamos de cultura libre no es solamente que podamos acceder a Internet para descargarnos cosas. De lo que estamos hablando es de la libertad inherente que hay tanto en el ejercicio de la creación como en la distribución, como en el acceso a esos bienes que son del conocimiento. Entonces, este libro justamente hablaba ya de cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad. Un poco más adelante vamos a ver justamente por qué planteaba esto, por qué plantea esta creación de Creative Commons. Se me ha olvidado esto. Entonces, ¿qué no es cultura libre? Justamente como hablaba, cultura libre no es piratería. No es justamente lo que nos encontramos cada día en la cancha, lo que nos encontramos en múltiples puestos de yo agarro lo tuyo, lo copio y ahí se queda. Cuando hablamos de cultura libre tiene que ver justamente con el tema del acceso, no solamente con el tema del aprovechamiento hacia la producción que ha tenido otro. No quiere decir que sea gratis, no estamos hablando del hecho de, bueno, todo lo que vamos a crear es para que esté gratis, porque tiene que ser así, porque no va a haber modos de producir justamente un beneficio económico. Tampoco es eso. Y no es cultura de poca calidad. No es que yo ponga mi producción justamente para que haya una descarga, para que haya una intervención, para ponerlo en abierto, que quiere decir que es que no tiene mucho valor. Todo lo contrario. Tiene muchísimo más valor porque creemos que es muy importante justamente que ese valor se retroalimente a través de una inteligencia colectiva. Y eso es justamente lo que es la cultura libre. Cultura libre es producir cultura y es producirla bajo los parámetros contemporáneos. Es producir cultura justamente entendiendo que hoy vivimos todos en el 2012 con una serie de condicionamientos que ya son globales. Ya da igual que estemos en Bolivia, que estemos en Estados Unidos o que estemos en España, podemos justamente producir mucha más y mucho mejor cultura. Compartir ese conocimiento, como hablábamos. Es decir, no es yo sé hacer esto y no te voy a enseñar cómo hacerlo porque entonces me quitas el trabajo. Tenemos que partir de esas lógicas de abundancia, no lógicas de escasez, donde entendemos que nos van a, como decía, ¿no?, quitar este trabajo, nos van a quitar una posibilidad o van a usar esto para algo que me podría haber beneficiado a mí. Y es innovar tecnológicamente. Y tecnológicamente no solamente es el Internet o las cuestiones tecnológicas, ¿no?, de computación, tiene que ver con lo tecnológico, con una lógica justamente que va hacia generar nuevas técnicas, nuevos modos de hacer e innovar. Es decir, tenemos muchísimas más posibilidades justamente de crear nuevos procesos, crear nuevas oportunidades. Entonces, por los 80, justamente, por eso decía que es un término que ya se maneja desde hace más de 20 años, nace lo que se denomina software libre, que muchos de ustedes ya conocerán. Richard Stallman es un poco el fundador de todo el movimiento de software libre y lo que plantea principalmente son 4 libertades necesarias para que haya un software libre. Tiene que ver con la libertad de usar el programa con cualquier propósito.
Aquí, obviamente, habría como un cuestionamiento ético-moral de ¿y qué es cualquier propósito? No quiere decir que voy a usar tu código para crear una bomba atómica. Quiere decir que aquello que tú has creado justamente para un fin, yo puedo modificarlo, puedo hackearlo, porque me puede ser útil. Aquello que ha sido creado a lo mejor en España con una finalidad, en Bolivia, se puede modificar para que se aplique al contexto. Tiene que ver muchísimo con eso. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades. Es decir, un código abierto. Saber cómo funcionan las cosas, poder acceder a ese modo de hacer y decir, oye, ¿y tú cómo produces música? ¿Y tú cómo has escrito esto? ¿Y tú cómo has producido este objeto en particular? Vamos a ir viendo también, como decía, no solamente es una cuestión artística, es cultural. La libertad de distribuir copias del programa, con la cual puedes ayudar a tu prójimo. Es decir, el hecho de que sea replicable, que sea difundible, que podamos todos tener ese acceso a eso que se ha creado. Y un concepto muy importante que es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás de modo que toda la comunidad se beneficie, o copyleft. Muchos habrán escuchado justamente este concepto que se asocia casi como sinónimo de cultura libre, pero no lo es. Copyleft justamente tiene que ver con esto, tiene que ver que yo permito que otras personas, ¿no? Yo como creador, permito que otras personas accedan a eso que yo he hecho, que lo puedan modificar, pero aquel avance que produzcan de lo que yo he realizado previamente también esté libre. Es decir, que el crecimiento pueda ser exponencial. Yo no puedo tomar un conocimiento libre, modificarlo y luego cerrarlo para mi beneficio personal. Eso es el copyleft. Entonces, un poco como decíamos, esta charla también es por un cuestionamiento social. Esto que vemos como software, tiene que ver con computación, no es tan así. Se puede aplicar perfectamente a ámbitos sociales como, por ejemplo, es la medicina. ¿Cómo sería en este caso? Pues justamente la libertad de usar ese conocimiento, esos avances en medicina, esas nuevas fórmulas, con cualquier propósito. En este caso sería como, bueno, yo quiero usar justamente esta cura contra una enfermedad y modificando ciertas cosas, aquí podría servir para otra cosa. La libertad de estudiar cómo funciona químicamente. Entonces podríamos justamente entender qué avances hay en otros sitios, cómo ha funcionado y yo seguir aportando a ese conocimiento. La libertad de distribuir copias de la medicina. Bueno, aquí no hace falta decir los beneficios que tendría. Y la libertad de mejorar ese compuesto. Una medicina, por ejemplo, que funciona a lo mejor en África, no funciona exactamente igual en Sudamérica porque son condicionamientos diferentes. Entonces podemos justamente mejorarla y seguir poniéndola en abierto para que otra gente se beneficie. En este sentido, podemos cambiar la medicina como la conocemos hoy en día. Podríamos justamente plantear un conocimiento fuera de la industria farmacéutica y aquí pueden empezar a haber sinónimos, industria musical, industria de creación, etcétera, y cómo, abriendo el código, permitiendo que otras personas justamente puedan conocer cómo hemos llegado a esos logros y que ahí se pueda seguir alimentando. Trabajando colaborativamente. Tiene mucho que ver con eso. La cultura libre tiene que ver con crecer colaborativamente, crecer entre todos, de un nivel distribuido, permitiendo esa libre distribución e impidiendo el enriquecimiento de unos pocos por el mal de muchos. Obviamente yo creo que la metáfora queda clara justamente de qué significaría para avances como curas del SIDA. Ya no serían grandes industrias farmacéuticas quienes lo estudian, sino podríamos ser todos y cada uno quienes vamos avanzando para bienes comunes como es justamente el acceso a esa cultura. Y un poco ya yendo a temas que igual nos conciernen en este tema de cultura libre, ¿qué es esto que hablamos de propiedad intelectual? ¿Cuándo yo creo algo? ¿Qué son los derechos de autor? Entonces, para esto justamente vamos a ver un pequeño videíto que es de la película Copiad malditos, que hizo Estefan Grueso. Es una película que es libre, ustedes, por eso justamente hoy podemos estar viéndola aquí, y nos explica ¿qué es exactamente esto? La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del ser humano. Se divide en dos tipos, la propiedad industrial, que protege a marcas y patentes, y los derechos de autor, que protegen a las creaciones artísticas, que son de los que nos vamos a ocupar. Según la ley española, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, incluyendo libros, obras dramáticas y traducciones, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de pintura, fotografía y escultura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, y programas de ordenador.
La ley distingue distintos tipos de derechos de autor. Primero tenemos los derechos morales, que serán siempre del autor, como el reconocimiento de la autoría o el respeto a la integridad de la obra. También tenemos los derechos de explotación, que son transferibles, como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Actualmente la ley reconoce la protección de una obra hasta 70 años tras la muerte del autor, pasando esta entonces a dominio público. ¿Pero de dónde vienen este sistema y esta duración? Aunque por entonces legalmente no tenía dueño, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Pero en 1439 Gutenberg inventó la imprenta, y esto lo cambió todo. La cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de Anne, que reconoce los derechos del autor sobre la explotación de su obra, pero también defiende los intereses públicos, obligando al paso a dominio público de la obra tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años, más otros posibles 14. Desde entonces, el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas, y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar. 1710, 28 años. 1831, 42 años. 1909, 56 años. 1976, la vida del autor, más 50 años. Y llegamos a 1998. En este año vimos la última gran extensión del copyright, pasando este a una duración de la vida del autor más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente justo cuando un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público, y con él los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen. Bueno, creo que es bastante ilustrativo justamente de cuál es, ¿no?, un poco todo el negocio que se está armando en torno a esto que llamamos propiedad intelectual, a esto que hablamos conocimiento, creación, etcétera. Y han salido muchos conceptos que luego podemos justamente discutir, porque se hablaba sobre copyright y, bueno, y entonces copyright, derechos morales, derechos patrimoniales, propiedad intelectual, el tema del dominio público y qué es esto del dominio público. Entonces vamos a ir pasando un poco justamente por plantear ilustradamente qué ocurre justamente cuando yo, como creador, que produzco muchas obras, ¿no? Como creador tengo toda mi producción y obviamente vivo en el mundo, o sea, ya vivo a nivel global, estoy muy conectado. Y quiero partir de una lógica de copyright, es decir, yo quiero justamente ver un poco el modelo más tradicional. En este sentido, lo que yo quiero es toda la protección, que es al final restricción para el acceso a mi obra. Tengo miedo de que la gente se aproveche porque, claro, hay mucho pirata por ahí suelto. Y además, todos los derechos han de estar reservados. Nadie puede copiar, nadie puede hacer nada con ello, no puede acceder justamente a modificar esto que he hecho yo. Pero además, yo quiero que me conozca todo el mundo. Quiero ganar plata con ello, quiero llegar a la gente y quiero transmitir mi arte, porque eso es lo que me lleva. Pero realmente, al final, lo que conseguimos es quedarnos encerrados. Lo que conseguimos es no conseguir exportar ese saber hacer que usamos en Bolivia. Y algo muy importante, el talento, porque es esa una de las premisas también de la cultura libre. Lo que estamos manejando es el talento. Lo que estamos justamente ahora trabajando es sobre toda una plataforma global donde aquellos productos, aquellas creaciones que realmente son válidas, que realmente llegan a un público muchísimo más distribuido, son las que empiezan a salir, empiezan a ser válidas. No generamos ningún interés en un contexto contemporáneo mucho más flexible. Mientras que en todo el mundo se están trabajando en estas vías, están conectándose, están creando nuevas alternativas, aquí al final lo que estamos es no siendo un socio hábil para poder desarrollarlo. Se pierden estas oportunidades de conectarnos, se pierden estas oportunidades de encontrar nuevos socios y emprender estos proyectos. Y además refleja una profunda incoherencia con los movimientos sociales del país en los que estamos escuchando justamente que hay un movimiento de despatriarcalización, de descolonización, pero partimos de una mentalidad que es justamente la contraria. Vayamos justamente a restringir, vayamos a proteger cuando lo que estamos haciendo es perjudicarnos. Nos protegeríamos mucho más si justamente pudiésemos liberar las obras para
que se nos escuche, para poder compartir todas esas cosas que hacemos en el mundo contemporáneo. Entonces, hay también una posibilidad, y es que el creador copyright cambie a ser un creador copyleft, que ya veíamos justamente qué significaba. En este sentido, un creador copyleft puede perfectamente compartir ese saber hacer con otros y permitir que se creen nuevas cosas, cosas además imprevisibles, porque hemos dejado el código abierto. Permitimos además que haya modificaciones para otros usos. Se accede al conocimiento que se genera local y contextualmente. Tenemos cosas que decir desde aquí, desde Martadero, Villa Coronilla, Cochabamba, Bolivia, al mundo, desde cada uno de nuestros propios contextos, y podemos justamente acceder a ello. Se rompe esa simetría que generan las restricciones. Ya no partimos de una lógica vertical de para yo poder justamente trabajar bajo una lógica tradicional tengo que respetar, bueno, obviamente hay que respetar, pero tengo que cumplir una serie de premisas burocráticas que muchas veces nos entorpecen a nosotros como creadores y al final acaba muriéndose mucho de lo que podríamos hacer. Y además crecemos colaborativamente aprendiendo y compartiendo con otros. Eso también es mucha de la parte de la magia. ¿Qué tienes tú que enseñarme a mí? Muchísimo. Y además nos conectamos, porque esto nos permite enlazarnos con otros pares y algo muchísimo más rico es que generamos nuevas conexiones a un nivel distribuido. Ya no es lo que yo genero, por ejemplo, con Brasil, con Argentina, con otro país, sino lo que luego van a poder generar entre ellos. Somos nodos completamente distribuidos y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Entonces estamos hablando justamente de que cómo se está configurando el mundo contemporáneo es de una forma distribuida, como una red donde todos trabajamos de una forma muchísimo más horizontal. Pero todo esto, y veíamos, no es negro-blanco, no es o trabajo desde una lógica vertical y copyright, o me voy al copyleft, lo pongo todo libre y lo paso al dominio público, porque justamente eso tiene que ver, de un copyright restrictivo donde no puedo hacer nada, hasta el dominio público, que veíamos en la explicación justamente, que es cuando ya solamente han de respetarse los derechos morales. Es decir, cualquier persona puede acceder a mi obra, hacer uso económico de ella y además modificarla. En todo eso es lo que plantea justamente Lawrence Lessig a través de Creative Commons, que es un paso intermedio legal. Creative Commons es una aplicación que nos puede ayudar para solventar un poco, o sea, aliviar ese paso hasta que podemos acceder a la creación, que son 70 años después de la muerte del autor, en la que ahora mismo hay grandes cantidades de conocimiento que están guardados en cajones, porque no podemos acceder a ello porque alguna empresa con intereses económicos no han querido que así sea. Entonces Creative Commons plantea una serie de licencias, estos loguitos que habrán visto muchas veces, hay unos básicos que tienen que ver la mención al autor, es decir, un respeto a los derechos morales que son inextinguibles, que es el decir esto es tuyo, y que se permita la copia. Eso es lo mínimo. Lo que queremos es justamente el decir, bueno, tú puedes descargarte esto. Luego puedes permitir una libre creación que digas, bueno, yo quiero que lo compartas igual, yo no estoy a favor del copyleft, entonces quiero que lo compartas igual y no lo modifiques, o mira, te lo pongo en copyleft y realmente quiero ver qué más se puede generar con eso. Y además te puedo decir, oye, no hagas uso económico de ello, porque esto realmente yo lo planteo libre y no estoy de acuerdo con ello, o directamente lo abro, lo paso al dominio público, que será lo mismo que decir, puedes hacer uso económico de ello y se permite el copyleft. Básicamente es lo mismo. Entonces, Creative Commons realmente lo que plantea ahí es este paso, ¿no? Que hablamos justamente, pero como Creative Commons hay muchas más tipos de licencias, hay Color Juris, hay otras, pero justamente lo que plantean es esto. Me parece importante recalcarlo porque muchas veces solemos como a mezclar esos conceptos. En este sentido vemos ejemplos en varias áreas, vemos ejemplos en música. Este es un portal que se llama Yamendo, es un portal para compartir música libre. En este caso vemos ahí varios ejemplos, por ejemplo, el loguito verde quiere decir pro. Si tú quieres, por ejemplo, descargártela para fines comerciales, puedes pagar al autor. Cualquier persona puede subir aquí su música y ahora mismo hay cientos de miles de canciones de todo el mundo que se están escuchando aquí, excepto muchas de las bolivianas. Hay ejemplos en literatura. Este, por ejemplo, es la antología de poesía boliviana que se produjo aquí en el Martadero a través de la Obra Amarga. Y aquí hay otra cosa muy interesante. Safe Creative, sobre lo que trabaja es sobre el tema de la propiedad intelectual. Es lo que hace el SENAPI aquí. Entonces, lo que plantea Safe Creative es justamente el decir, registra el hecho de que tú eres autor de algo. Es rápido, es gratis, es
instantáneo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Esta obra tiene los derechos morales asegurados. Y funciona en Bolivia. O sea, esta plataforma de Safe Creative justamente es legal aquí. Es decir, tú puedes ahora mismo acceder con este código de barras y vas a saber quiénes son los autores. Y además, le pusimos una serie de licencias en la que decíamos, obviamente que se reconozca, no queremos que haya uso económico de ello y queremos que esté igual, no queremos que otras personas. Esto fue una decisión de los editores estupenda. Esta obra ha llegado a Chile, ha llegado a Argentina, ha llegado a España, ha llegado a muchas partes del mundo donde justamente los autores han podido viajar gracias a que este libro se ha conocido. Hay ejemplos en arquitectura. Este proyecto es muy interesante para compartir polilíneas, compartir justamente los proyectos fin de carrera y que otras personas puedan acceder, puedan verlos, puedan aprender de ello. Y no solamente en temas de arte, también en lo social, como hablábamos. Esto, por ejemplo, es una publicación de la Oficina Jurídica para la Mujer, que muchos conocerán, y plantea justamente que cree necesaria y pertinente la accesibilidad de la información que genera y por eso anima a la libre distribución de los contenidos que produce para transmitir y concienciar sobre una cultura de equidad de género. Si no, ¿cómo vamos a hacer? Quedaría en un cajón, quedaría apartado, pero en cambio lo que estamos diciendo, en Bolivia ocurre esto, en Bolivia hay una violencia sexual, hay una impunidad. Ahora mismo esta publicación perfectamente puede viajar y se puede dar a conocer. Entonces, aquí llegamos a un punto que decimos, bueno, ¿y qué hacen estas entidades de gestión de derechos de autor? Pues vamos a poner de nuevo otro vídeo justamente que lo explica. ¿Cómo son las entidades de gestión de derechos? La Ley de Propiedad Intelectual obliga a la gestión colectiva de los derechos de autor. Esto significa que un autor no puede recaudar directamente sus derechos, solo puede hacerlo a través de una entidad de gestión. En España hay 8 entidades de este tipo. La más conocida y la mayor es la SGAE, que representa a músicos y editores. También tenemos a CEDRO, escritores, a GEDI, productores musicales, AIE, músicos, intérpretes y ejecutantes, a ISGE, actores, VEGAP, artistas visuales, EGEDA, productores audiovisuales, IDAMA, cineastas. Estas entidades son privadas y tienen forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro. Su tarea es recaudar los derechos de autor que sus asociados generan según la Ley de Propiedad Intelectual. El dinero recaudado lo reparten quitando un porcentaje para el propio funcionamiento de la entidad y otro destinado a un fondo asistencial y promocional. La Ley de Propiedad Intelectual reconoce también el derecho del autor a recibir una compensación equitativa por copia privada, conocida como el canon digital. Las entidades de gestión reparten el dinero en base a estudios propios que hacen de acuerdo con la difusión y uso de las obras de sus representados. Para escuchar la verdad. Bueno, una cosa, a pesar de que los vídeos justamente hablan del caso español, es muy parecido en Bolivia, si no prácticamente igual. Entonces, bueno, veíamos cómo caían esos billetitos, ¿no?, hacia los autores y creadores. Eso, yo tengo dudas. Entonces, justamente, ¿cómo funcionan ya al nivel, por ejemplo, aquí, que es exactamente igual? Por un lado están los creadores. Están posicionados, muchas veces separados, y por otro lado está el público. Y en el público también encontramos espacios culturales, como son instituciones como esta, como también son los boliches, como también son esos justamente espacios donde nos encontramos para el disfrute cultural. Y como veíamos justamente en el video, el Estado lo que nos dice, lo que plantea, lo que legisla, es que tiene que haber una serie de sociedades gestoras de derechos de autor, quienes son las únicas que tienen la potestad justamente de regular los derechos patrimoniales de los creadores. Es decir, para que justamente los creadores puedan llevar hasta el público las obras, tiene que pasar primero por estas sociedades que son las que van a decir cómo va a poder llegar. Entonces, yo no tengo respuesta justamente para saber cuál es el beneficio que el público recibe justamente de que estas sociedades gestoras estén filtrando a través de una serie de premisas económicas, de impuestos, etcétera, porque muchos creadores no tienen los recursos justamente para poder pagar ciertos cánones. ¿Cómo está beneficiando a las instituciones culturales? ¿De qué forma hay un fomento
a la creación, de qué forma hay realmente una serie de ayudas e iniciativas que lleguen también desde arriba para que podamos crear, para que podamos producir mucho más y para que podamos encontrarnos a través del arte. ¿Y cómo está beneficiando a los creadores? Veíamos justamente, ¿no?, cómo caían los billetitos. Hasta donde yo sé, un poco por las preguntas que he hecho con múltiples creadores, no conozco todavía el caso de alguien que reciba de alguna de las sociedades gestoras como son Avayems o Vodacom en Bolivia, etcétera, beneficios a propósito del uso de sus obras. Muchos de los gastos justamente son para cuestiones administrativas de estas propias sociedades en las que vemos que no se plantea ningún beneficio para la cultura. Pero también podría ser diferente. Podría ser justamente que se plantea un modelo mixto, un modelo donde obviamente va a haber una serie de sociedades que le puede interesar a Michael Jackson, pero ese es el 0,001% de los creadores. Y en cambio hay una vía donde los creadores pueden hablar con su público. Y no solo eso, al poder tener esa vía, pueden justamente empezar a plantear una serie de asociaciones, unas lógicas cooperativas desde donde producir para generar esas alternativas de beneficio económico, de acceso, etc. Y esta vía podría ser con la decisión que el autor tome. Te permito que lo tomes, te permito que crezcas con ello. A lo mejor no quiero que hagas uso económico, pero sí llega hasta él. Esto es el modelo que se está llevando a cabo en casi todos los países de Latinoamérica, hasta donde yo conozco prácticamente todos, en Marruecos, en Qatar, en España, en Estados Unidos, pero aquí todavía no. Los creadores todavía no entienden la importancia que tiene justamente cuál es ese valor de trabajar con el arte, comunicar eso de esta forma libre, porque lo que estamos haciendo justamente es un poco ponernos ciertas trabas. Entonces, para acabar, me gustaría compartir algunas frases que creo muy relevantes a propósito de qué tiene que ver la cultura libre. Y es, por ejemplo, lo que decía Newton, que si he podido ver más allá es estando parado sobre hombros de gigantes. Tiene que ver también de cómo entendemos justamente que el conocimiento nos pertenece. Cuando creamos algo es nuestro. Lawrence Lessig, como hablamos el de cultura libre, decía: demuéstrame que hace falta que la cultura sea regulada, demuéstrame que produce un bien y mientras no puedas demostrarme estas dos cosas, que tus abogados no se acerquen. Esto yo también lo creo. O sea, es decir, la cultura tiene que ser libre. Y otra que es bastante interesante, dice: yo hago canciones, ustedes las escuchan, gustan de ellas, uso el Facebook para difundir todo lo que tiene que ver con mi trabajo de hacer canciones, es decir, les ofrezco mi arte. Pasa el tiempo y el Facebook me exige que para que ustedes sepan qué sucede con mis pasos, yo debo pagar. Pero pienso que la información de actividades artísticas debiera al menos difundirse de manera gratuita. ¿Creen que podemos hacerlo juntos? Intentemos. Raúl Ibarnegaray, secretario general de Vodacom. Yo también lo creo. Esperamos que por ahí vaya. Para que tengan más información, pueden ir a la página del Martadero, donde justamente llevamos a cabo esta línea de cultura libre, como os decía, una línea estratégica durante muchísimo tiempo, Creative Commons, las Indias, que es toda una lógica cooperativa muy interesante, y derecho-internet.org. Y gracias.